Esta noche nos acompaña la maestra Carolina Bernal García, juez séptima del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. La maestra Carolina Bernal García tiene como trayectoria laboral en el Tribunal Superior de Justicia más de 20 años, pasando por diversos puestos de colaboración. Tiene una maestría en juicios orales y sistema acusatorio y es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida a la maestra Carolina Bernal García. También esta noche nos acompaña el maestro Sergio Acevedo Villafuerte, juez 115º del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. La trayectoria del maestro en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es de 28 años, ocupando diversos puestos dentro del tribunal. Su experiencia académica es docente del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, impartiendo curso de preparación para secretarios actuarios en materia penal, curso de capacitación para auxiliares judiciales, impartiendo la asignatura Audiencia Inicial, Medidas Cautelares. Tiene una maestría en Derecho Penal por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y además él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro Sergio Acevedo Villafuerte. Esta noche nos acompaña el maestro Miguel Ángel Palacios Oviedo, maestro en Derecho Penal, especialista en juicio oral acusatorio, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Protección Internacional de los Derechos Humanos y Género, docente certificado por CETEC, catedrático en materias de Derecho Forense y Procesal Penal, miembro del Comité Certificador y presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Bienvenido. Muy buenas tardes, les damos gracias a todos ustedes que nos acompañan nuevamente en esta noche. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Carolina Bernal García, al maestro Sergio Acevedo Villafuerte y al maestro Miguel Palacios Oviedo, quien es presidente de la Academia en Derecho Penal. Pues sin más, entramos en materia y yo le daría la voz al maestro Miguel Palacios para que nos lleve a esta parte introductoria. Gracias. Buenas noches a todos, saludos compañeros, amigos, integrantes del colegio. El día de hoy o esta noche precisamente nos ocuparemos de comentar y precisamente tratar de ingresar a ese ámbito de la sociedad en donde precisamente y además también en nuestros compañeros postulantes que no tienen a lo mejor esta parte o visión desde la parte del órgano jurisdiccional como son los señores jueces que nos acompañan para efecto de que ellos plasmen en el supuesto pues, cuál es su visión y también de qué forma se ha vivido. El tema central no debemos olvidar que es precisamente la administración de justicia en tiempos de pandemia y precisamente para ello pues invitamos a dos grandes amigos para efecto de que nos platiquen, que nos den su punto de vista desde esta perspectiva que es interesante para la sociedad y precisamente para que podamos de esta forma coadyuvar con la parte que corresponde en fomentar toda la parte del sistema de justicia procesal penal acusatorio. Esa sería mi parte. Muchas gracias. Adelante. Pues le damos el uso de la voz a la maestra Carolina Bernal García. Maestra, platíquenos, por favor, ¿cuándo inicia el sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, maestra? Sí, el sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México tuvo pie o se instauró de manera ya formal a las 0 horas del día 15 de enero del 2015 precisamente. Ya se cumplieron 5 años en esta Ciudad de México de que se implementó este sistema procesal penal acusatorio. No olvidemos que se inició con los delitos culposos y los delitos de querella, son los que con eso se dieron arranque a este sistema en antes Distrito Federal o Ciudad de México. Muchas gracias.
Maestro Sergio Acevedo, ¿qué nos podría usted comentar al respecto también? Pues vienen sucesivamente las declaratorias segunda y tercera de la Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México, donde se incorporan posteriormente un catálogo de delitos que empieza a conocer también el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y finalmente en junio del año 2018 se incorpora ya en su totalidad, con pleno conocimiento, el sistema a un procesamiento penal de corte acusatorio y oral. Estas son las dos siguientes etapas donde se inicia ya de lleno, se plantea ya de lleno el sistema en nuestra Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. Adelante, maestro usted, Miguel, por favor. Pues sí, mire, finalmente ya tenemos algún tiempo, como bien lo dicen los compañeros. La implementación del sistema, bueno, pues también no solamente el tema normativo, sino también la percepción en la sociedad, que es la parte que nos interesa, y bueno, a final de cuentas va dirigida esta entrevista. Es importante porque la ciudadanía, bien, aun y cuando sí se establecen las normas y se establece una vacatio legis y entra en vigor este sistema procesal, de repente no supo o no tuvo conocimiento en tiempo, y muchos de ellos, inclusive propios postulantes, se sorprendieron sobre esta nueva modalidad. Pero bueno, lo cierto es que sí, desde esa fecha ya tiene, como bien lo dice la maestra Carolina, ya al menos 5 años al día de hoy, y como bien lo refiere el maestro Sergio, pues ya tenemos también la incorporación a cabalidad de todo el sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Muy bien. Maestra Carolina Bernal, ¿cuál considera que son los principales retos, desafíos en la instrumentación del sistema penal, por ejemplo, en las posiciones en las que ustedes están en responsabilidad? Yo creo que partamos de que antes de que se implementara ya el sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, me parece que debió existir una logística, una organización por parte de todos y cada uno de los poderes dentro de sus ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? A que se debió difundir hacia la sociedad en qué consistía este sistema procesal penal acusatorio. ¿Y por qué menciono esto? Porque me parece que debemos de partir de que este sistema parte de una base, es decir, de aquella cultura que debe existir en la ciudadanía. Y entonces, bajo esa tesitura se debió difundir a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, y explicar de manera clara, no a través de medios de comunicación, a través de otras, incluso de las plataformas que hoy en día sirven mucho para que esta información sea más fluida, y así abordar todos y cada uno de los ámbitos, porque me parece que eso faltó mucho. Faltó dar información a la sociedad, y ante esa falta de comunicación o de datos, pues precisamente los ciudadanos no tienen ese conocimiento amplio de lo que es el sistema. Y eso ha traído estas traspiés o estas dificultades en el sistema procesal penal acusatorio, y entonces esa situación pues trae como resultado que la sociedad no entienda el por qué en ocasiones el actuar del juez, del Ministerio Público, es decir, de todos y cada uno de los operadores. Entonces, si eso no se hizo antes y durante la implementación del sistema, evidentemente son cuestiones fundamentales que ahora es lo que se presenta, es decir, que la sociedad tenga un concepto totalmente distinto. Y si este sistema fue creado para evitar inseguridad jurídica, violencia, que ya no hubiera corrupción, etcétera, pues precisamente era a través de esa difusión que los ciudadanos fueran sabedores de en qué consistía ese sistema, las bondades, las ventajas, todo lo que traería como consecuencia. Y no lo que, insisto, lo que el día de hoy se tiene, que es un concepto totalmente equivocado. Y equivocado porque nosotros como juzgadores lo vivimos día a día. Y sí sabemos cuáles son pues esas posibilidades que se abarcan en el sistema, y no necesariamente es generar impunidad. Pero si no partimos de aquello que no ocurrió de manera adecuada, a fin de cambiar la cultura en la sociedad para saber precisamente el trasfondo de este sistema, me parece que eso fue una problemática que conllevó a que el día de hoy se tenga un concepto erróneo de lo que es ese sistema. Muchas gracias, maestra. Sí, y efectivamente, como usted lo señala acertadamente, lo más importante era que los
las personas, los gobernados, los justiciables a los que va dirigido toda la implementación estuvieran con una cultura, incluso los periodistas, ¿no? Porque luego dicen cada cosa que qué barbaridad, e inclusive, ¿no? Los propios abogados, ¿no? Entonces, bueno, siguieron con la inercia y pensaron que esto era sencillo. Maestro Sergio Acevedo Villafuerte, platíquenos usted las dificultades que usted ve al respecto de la instrumentación, por favor. Gracias, claro que sí, maestro. Mire, debemos de partir de las bases también del sistema que surge y se enarbola principalmente bajo un núcleo de tutela de derechos fundamentales. Es un sistema tutelador precisamente de derechos fundamentales. Esta situación tiene diversas implicaciones porque además debemos de recordar la reforma de junio del 2011 de la propia Constitución, donde se implementa precisamente este bloque de constitucionalidad en nuestro país, que da un avance muy importante en materia precisamente de protección de derechos humanos a nuestra sociedad, y que esta situación implica que, como lo dice la maestra Carolina, que la sociedad se veía inmersa ya en un proceso evolutivo precisamente en un contexto de cultura de legalidad, y fue precisamente esa parte la que considero, y muy acorde a lo que señala la juez Caro, que no se trabajó acertadamente. No se trabajó porque la tutela de derechos fundamentales no quiere o no es significativo de impunidad, como actualmente se está, o hay esa concepción. El hecho de que exista alguna vulneración a derechos fundamentales y que la acción reparadora necesaria implique la libertad de una persona, esto no es implicativo de impunidad, porque en todo caso puede continuarse el procedimiento bajo otro esquema, sí, pero esto no quiere decir que las personas o tengan la concepción, el común denominador de las personas, que ya quedaron libres totalmente de alguna situación en la que se vieron implicados. Esto ha tenido repercusiones importantes en nuestra labor, ponderando lo que se ha denominado la puerta giratoria, en donde se ha culpado al sistema de que, lejos de atacar el flagelo de delincuencia, se está brindando muchas oportunidades. Yo creo que el sistema brinda oportunidades, sí, pero de que la sociedad recapacite de esta cultura de violencia que ha vivido durante tantos años, y que, contrario a ello, pondere la posibilidad, en primer lugar, de que hay formas alternativas de solucionar conflictos, y en segundo lugar, de que si se ven inmersos en una situación que implique su situación jurídica y muy probablemente su libertad, que vea también la posibilidad de que en este contexto de tutela de derechos fundamentales, su situación se va a regir por la actuación bajo este mismo contexto de todas las autoridades. Todas las autoridades tenemos la obligación de tutelar derechos fundamentales, sí, pero que esta misma situación va a implicar en las personas que se vean inmersas en este tipo de eventos en calidad de imputados o acusados, que se van a regir precisamente por reglas estrictas, por reglas importantes, y que ya no va a haber la cultura de antaño de violación a derechos fundamentales, que se está también atacando el flagelo de la tortura, el flagelo de actos procesales violatorios también del debido proceso, etcétera. Esta seguridad que debe de tener la sociedad no se publicitó, creo, acertadamente, y lejos de ver este sistema como una oportunidad para que la misma sociedad recapacitemos en relación al ámbito de violencia que hemos vivido, creen o se tiene la concepción de que puedes hacer lo que quieras y no va a haber consecuencias. Esa es una acepción, esa es una visión errónea, creo yo. Hay consecuencias, sí, pero también la principal tarea que tenemos que hacer todos los operadores, todas las autoridades, es tutelar derechos fundamentales. Pero ello no es significativo, no es implicativo de actos de impunidad. No, eso creo que debe de dejarse se debe de abandonar esa visión en relación a que se puede hacer todo y no va a haber consecuencias, ¿no?
debemos de tener esta concepción finalmente de cultura de legalidad, todos, porque todos vivimos en esta sociedad, población en general, gobernados, autoridades, todos estamos inmersos en esta sociedad y creo que todos tenemos la obligación y el anhelo también de que vivamos en paz, en una sana paz que permita que todos cumplamos nuestras aspiraciones, ¿no? Muchas gracias, maestro Sergio. Maestro Miguel Palacios, al respecto, ¿qué nos podrías comentar? Sí, es muy importante esta parte de difusión, que precisamente es una de las problemáticas mayores, que al día de la fecha, ya aún y cuando ya hemos transitado al menos 5 años, pues sigue sin tenerse esa información. Y me refiero también inclusive a nuestras autoridades, ¿no? Y los gobernantes, por supuesto, en el sentido de criticar cuando en algún momento se declara de alguna forma alguna resolución por parte del Poder Judicial, que es independiente y como tal, bueno, tiene precisamente libertad de jurisdicción. Lo cierto es que si entendemos o si nosotros nos damos cuenta de que ni siquiera los gobernantes están o tienen a cabal conocimiento sobre el sistema o por qué se determina de alguna de otra forma, pues entonces ya desde ahí reflejamos lo que la sociedad en general no conoce o desconoce del sistema. Si bien es cierto, la sociedad mexicana, sí hay mucha parte de la misma que tiene acceso a la información, hay otro tanto que no. Y realmente, y lo cierto es que nosotros nos damos cuenta de que muchas veces la sociedad con más bajos recursos, bueno, no es un tema que únicamente se refiera a esta parte de la sociedad, sino también inclusive de todos los ámbitos. Pero bueno, sí me refiero, ¿por qué? Porque no tienen tanto acceso a la información como es el Internet, como la información que viene un poquito más desglosada, este tipo de información que se puede llegar uno de manera directa. Y lo cierto es que los medios de comunicación de repente, bueno, pues también tergiversan el tema de precisamente las resoluciones, permeando como impunidad. Eso no es verdad. Si los gobernantes, comenzando con ellos, entendieran que el órgano jurisdiccional precisamente va a tutelar derechos, esto es, va a reconocer derechos a cada una de las partes procesales que intervienen, no solamente el imputado, sino también la víctima, entonces entenderíamos por qué el tipo de resoluciones que se emiten y sobre todo cuáles son las etapas del procedimiento, porque esto no quiere decir que si en algún momento se decreta libertad, sea una libertad definitiva. Hay casos, pero son casos, es casuístico, son casos excepcionales en los que sí puede darse esta parte, pero la mayor parte pues, continúa la investigación y aquí la parte toral de esta reforma o de esta implementación del sistema procesal penal puede acercar a la sociedad, porque anteriormente la forma de juzgar a las personas pues precisamente existía esa queja de que no sabían cómo se procesaba a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente se le ponía atrás de barandilla, no podía ingresar a los procedimientos, y ahora sí se puede hacer, pero ahora la gente no lo sabe todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel, y efectivamente, como ustedes lo han venido señalando, si desafortunadamente hay declaraciones que van más encaminadas a una cuestión populista o política y siendo el derecho penal una disciplina técnica eminentemente, pues hay una falta de comprensión, incluso en la gente todavía hay esa perspectiva de venganza, ¿no? De que es una venganza. Pues bien, maestra Carolina Bernal, ¿nos podría usted platicar y decirnos acerca de cómo, si considera usted que el sistema procesal penal acusatorio ya se ha consolidado? ¿Cómo ve usted, maestro? Sí, bueno, si entendemos como consolidación a firmeza o el establecer algo firme y sólido, me parece que normativamente podríamos decir que sí. Pero en la práctica o en sí el proceso, el sistema procesal penal acusatorio en proceso de procedimiento me parece que no. ¿Por qué? Porque no se han obtenido los resultados que de inicio se pretendían. ¿Y a qué me refiero con esto? Insisto, como lo mencioné al inicio de esta plática, bueno, el propósito era acelerar este acceso a la justicia, evitar la impunidad, la generación de violencia, incluso el incremento de la inseguridad. Y eso no ha sido así. Y eso, desafortunadamente, es a razón de que no solamente los operadores seguimos o se siguen haciendo unas malas prácticas, sino el hecho de que ante la carencia de información por parte de la sociedad, bueno, eso conlleva
a que tanto imputados como víctimas al no tener de manera clara en qué consiste ese sistema, pues permita que cumplan o que consideren que ya no es necesario dar seguimiento a la problemática legal. Entonces, esa consolidación debe ser en un enfoque amplio, es decir, no nada más desde la normativa, la Constitución, el Código Nacional, el Código Penal, tratados internacionales, no, sino también que dé resultados, porque precisamente eso es lo que se pretendía con este sistema. Como bien lo mencionó hace unos instantes el maestro Acevedo, bueno, garantizar los derechos humanos, sí, uno constitucional, pero eso nada más es porque existe en la Constitución, no debe ser algo que está plasmado en la ley, debe surgir en la práctica y debe dar resultados. Y esto, desafortunadamente, no en un 100%, pero me parece que en un porcentaje sí considerable no ha sido así, por lo menos en la Ciudad de México. No te escuchamos, maestro. Una disculpa, tenía yo apagado el micrófono. Maestro Sergio Acevedo, ¿usted qué tendría que decirnos al respecto de la consolidación? ¿Ya está consolidado el sistema procesal penal o no? De acuerdo también con la maestra Caro, que me antecede, en relación a que formalmente ya está implementado en su totalidad este sistema. En la práctica faltan, además de resultados, podría yo abonar en este sentido, uniformidad de criterios. Creo que hay varios puntos de vista, varios entendimientos en relación, no solamente a las fases, en relación a la aplicación precisamente de cada uno de los principios, de las reglas que rigen este sistema. Hay diversidad hasta este momento, se está contribuyendo en parte con las resoluciones que emite cada uno de los jueces. Con este tipo de conversatorios también se contribuye a ello, la posibilidad de unificar criterios, de unificar entendimientos, valga la expresión, en relación precisamente a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones que también han emitido los tribunales federales, la primera sala, la Suprema Corte, en relación a temas muy específicos como el de la apelación, el tema precisamente de la apelación, haciendo ya algunas declaratorias de inconstitucionalidad en relación a algunos dispositivos. Es todo lo que va a ir contribuyendo precisamente a esta consolidación del sistema, pero creo yo todavía, como acertadamente también lo refiere la juez Caro, la maestra Caro, que este sistema en cuanto a resultados y en cuanto a criterios, estamos todavía en ese proceso de consolidación, estamos en ese proceso de que se vaya madurando, de que vaya adquiriendo mayor fuerza. Esta fuerza también, y atraigo nuevamente el tema de la primera parte, porque ya también he visto un cambio de esquema en relación a la información que se está brindando a la sociedad a través de los medios de comunicación. Ya existen por ahí algunos conceptos más acertados, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ¿no? Algunos conceptos en los medios de comunicación que están siendo más adecuados a lo que ocurre en realidad, ¿no? Y todo este esquema de información a la sociedad, de unificación de criterios, no quiere decir que yo comparta el criterio de algún otro compañero en relación a un tema específico, sino a la aplicación específicamente de las reglas, a la situación específica de las diversas etapas del procedimiento. Pero esta consolidación, este tipo de posibilidades va a brindar, entonces sí, y creo yo ya no a muy largo plazo, se planteaba una transición de aproximadamente 10 años. Si tomamos en consideración que este sistema en la ciudad lleva 5 años, estaríamos precisamente en la mitad de este plazo que se concedió precisamente para consolidar el sistema en nuestra ciudad, y creo que va bien, va en buena forma adquiriendo tintes de ser más maduro precisamente el sistema. Faltan muchas circunstancias más, muchos tropiezos bajo el esquema de error-acierto. Creo que se han cometido algunos errores, sí, pero vamos avanzando en el sistema. Muchas gracias, maestro Sergio.
Maestro Miguel Palacios, ¿qué nos puedes decir respecto a la consolidación del sistema? Como bien dice, estimado maestro y estimados todos quienes me preceden, estimados maestros también, lo cierto es que para la implementación del sistema, como parte integral, precisamente un esquema de procesamiento dirigido, encaminado a un control social que permea también e involucra a la sociedad en general, pues no solamente quienes se ven como víctimas y como imputados en este sistema que tienen la oportunidad o a lo mejor la desgracia de caer en un tema de un conflicto social que tiene que resolverse en tribunales. Lo cierto es que parte importante de esta implementación del sistema para que ya se concrete de manera satisfactoria, pues es el aporte de las partes técnicas, en este caso de los postulantes, la figura jurídica del asesor jurídico precisamente, novedosa en este sistema, pues implica también que por ahí un esfuerzo mucho mayor, inclusive para la Defensoría Pública, Ministerio Público, Fiscalía, pues ha hecho un gran esfuerzo también en esta parte de apuntalar el sistema. Sin embargo, bueno, aún y cuando se han tenido resultados favorables, lo cierto es que las audiencias tienen más velocidad, inclusive se manejan de mejor manera. Lo cierto es que a nivel de instrumentación, pues poco a poco se van haciendo modificaciones y tratando de perfeccionar precisamente que llegue o que esté al alcance de toda la sociedad. Si entendemos que es importantísimo que todas las partes que intervienen, las partes técnicas, se manejen bajo un principio de lealtad y que precisamente esto agilice de mejor manera en su momento alguna audiencia que se verifique bajo este esquema, pues lo cierto es que también la instrumentación de los sistemas ahora tecnológicos pues ha obligado a modificar de cierta forma precisamente la forma en la que se llevan las audiencias, y no solamente me refiero a cómo intervienen las partes, sino cuál es, bajo este principio de publicidad que al día de hoy está limitado por el tema de pandemia, cómo hacer llegar estos juicios precisamente a quienes tienen que intervenir, por ejemplo, las víctimas indirectas, todos ellos. Y esta es parte también de la implementación, pero si sumamos la aportación de la trilogía procesal, en este caso, con la aportación de otros elementos, pues esto nos va llevando poco a poco la implementación, y como bien dice el maestro Cejo y la maestra Carolina, pues estamos medianamente ya haciéndolo, y me parece que hemos tenido buenos resultados, pero vamos caminando en ese sentido. Sí, pues muchas gracias, maestro. Y no, y sobre todo, me parece que siempre, como dicen, esta difusión que hacemos el gremio, que no solamente compete a los operadores, impartidores de justicia, sino que dependen de todo el equipo, de la gente que interviene. Maestra Carolina Bernal, ¿cómo ve usted la metodología de carpetas en el desahogo de audiencias a diferencia del anterior sistema? ¿Qué opinión tiene usted al respecto, maestra? ¿Aquí en carpetas de investigación se refiere usted? Sí, bueno, la metodología la que había en carpetas interior del desahogo de audiencias, y ahora la metodología que se encuentra pues, básicamente en las audiencias. Bueno, antes era papel, ¿no? Y ahora ya prácticamente es video. ¿Cómo ve usted esta metodología? ¿Qué opinión le considera, maestra? Bueno, la metodología me parece acertada, porque finalmente se cumplen con los principios que rige este sistema procesal penal acusatorio. Es decir, las carpetas de investigación, así denominadas en el Código Nacional, porque hay quienes dicen que son registros de investigación, pero lo cierto es que nuestro Código Procesal, de manera literal, dice carpetas de investigación. Las carpetas de investigación siguen estando en papel. Sabemos que el Ministerio Público la integra y corre traslado a defensa y asesoría jurídica. Ahora, la metodología que se lleva a cabo en las audiencias me parece estupenda. ¿Por qué? Porque ya partiendo de la publicidad, de principios de contradicción, ahí se pone en transparencia todo lo que existe en esos registros, lo que no ocurría en el sistema mixto, el sistema anterior. Esto es, las partes al contar con la información que arroja o que está inmersa en esa carpeta, pues válidamente pueden hacer uso de esa igualdad de armas, como se le llama. ¿A qué me refiero con esto? Que el Ministerio Público, bajo esos principios de lealtad, probidad y buena fe, tiene que hacer sus argumentos, no alejándose de lo que obra en los registros. Y al ser corroborada esta situación por parte de la asesoría y sobre todo por la defensa,
Bueno, la defensa hoy en día evidentemente tendrá que hacer un argumento en torno a lo que dice el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público no se puede limitar a solamente mencionar lo que a él le convenga. Lo puede hacer, pero entonces ya será cuestión del defensor que haga valer en audiencia, precisamente por medio de la publicidad, que el Ministerio Público está faltando, es decir, que solamente arroja información al juez que le conviene, pero que va más allá de lo que está mencionando la representación social. Pero eso ya es cuestión del operador, es decir, de la defensa, porque si la defensa se queda callada, evidentemente el juez desconoce el contenido, como bien sabemos, de la carpeta de investigación. Entonces ya será el operador o los quienes son las partes técnicas en cada una de las audiencias, pues quien tengan esa obligación y en quien recae esa necesidad de publicitar y hacer valer al órgano jurisdiccional que efectivamente existen esos datos, que no es, o que el Ministerio Público no está dando en su totalidad aquellos registros, aquella información que fue recabada ya sea durante la investigación inicial o incluso en la investigación, en la etapa de investigación complementaria. Entonces, pues esa es la metodología que se sigue en las audiencias, porque no nos podemos apartar de los principios que deben de cumplimentarse o que para eso fueron establecidos en este sistema procesal penal acusatorio. Insisto, es más, la inmediación. Y la inmediación es que el juez siempre está presente, pero insisto, y que resuelve con esos datos que se le proporcionan a través de defensa, asesoría y desde luego Ministerio Público, cosa que en el sistema anterior no existía. Sabemos que el juez podía analizar la totalidad de la llamada averiguación previa, pero ahora no. Al carecer de esa información, ya recae en los operadores el que le den los suficientes datos al juez y puedan tomar las determinaciones. Entonces, la metodología que se sigue me parece muy acertada, porque se da cumplimiento a la finalidad de este sistema, que también dentro de uno de los objetivos es, no perdamos de vista, esclarecer los hechos. ¿Y cómo? A través de los sistemas y de eso que se proporciona al órgano jurisdiccional. Entonces, la metodología me parece que es acertada, es buena esa metodología, partiendo, insisto, de los principios. Sí, muchas gracias, maestra Carolina Bernal. Maestro Sergio Acevedo, ¿usted cómo considera adecuada la metodología de carpetas en el desahogo de audiencias? Me parece muy interesante porque involucra a todas las partes, corresponsabiliza a todas las partes. Anteriormente, quien únicamente o quien solo tenía la responsabilidad por su lado, Ministerio Público, de integrar la averiguación previa y el juez de analizarla, él asumía toda esta carga de análisis. Por ahí había algunas ocasiones intervenciones interesantes de la defensa en relación a una parte argumentativa para expresión de algunos alegatos o algunos argumentos previo a la emisión de la resolución, pero era mínima precisamente la intervención de la defensa. Se apertura ya ahorita la intervención no solamente para Ministerio Público, víctima a través de su asesor jurídico, el propio imputado a través de su defensa, pero con esta corresponsabilidad de las implicaciones del principio de contradicción, porque debemos de tomar en consideración también que el juez ya no va a contar con este tipo de expedientes, con este tipo de carpetas. El juez cuenta únicamente con la información que le brindan las partes. El juez no tiene acceso a la carpeta más que las partes técnicas. Este es un punto interesante que debemos de ponderar, y esto con el propósito, como lo estableció el legislador, de que no se contaminara el juez, que no se predispusiera a emitir una resolución al tener acceso a las carpetas precisamente. Entonces, el juez resuelve con la información que le proporcionan las partes. Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal, puede asumir también esta propuesta, la asesoría jurídica, obviamente en representación de la víctima, y puede controvertir la defensa, puede abonar, como dice la juez Caro también, la maestra Caro, puede abonar en relación a algún otro dato de prueba que no haya expuesto al Ministerio Público, puede controvertir incluso el contenido de los datos de prueba que está exponiendo el Ministerio Público. Es interesante
porque estos principios de probidad, buena fe, lealtad, pues están en carne viva en cada una de las audiencias. Se vive ahí que el Ministerio Público tenga precisamente en esta parte argumentativa de exponer los datos de prueba, tenga precisamente presente que no puede crear una telenovela para que la comprenda el juez, no, tiene que ser lo más apegado precisamente a los datos de prueba a los registros de investigación precisamente. Tiene que estar apegada a esta información y que es de esta misma suerte, pues la conciba el juez para emitir su resolución, y en ello obra precisamente la facultad de la controversia, la facultad de la adversalidad en este sistema, que la defensa, por ejemplo, que es el que en todo caso podrá sostener otra hipótesis distinta al Ministerio Público, que la defensa pueda aportar argumentos no solamente en relación al contenido, en relación a otros datos de prueba que no haya hecho valer el Ministerio Público. Este sistema permite al juez tener acceso a esta información, permite al juez la inmediación para emitir en esa misma audiencia. Si estamos hablando de una audiencia inicial, recordemos que hay además plazos constitucionales en los que se puede emitir la resolución de situación jurídica, si se vincula o no una persona a proceso, en 72 o 144 horas, pero principalmente para que una vez expuesta toda la información ante el juez, él pueda resolver en base a esa información, ya no en base a los expedientes, no en base a todo lo que se aportó en una carpeta de investigación, en base exclusivamente a esta información que se vertió en audiencia. Esta situación evidentemente que también contribuye a este esclarecimiento de los hechos como principio, como sistema axiológico que también es el nuestro, a emitir este tipo de resoluciones que contribuyan a brindar seguridad jurídica a las personas. Ese es lo que trataba yo desde el inicio, esta posibilidad de que la sociedad se ve inmersa en un contexto de legalidad tiene muchas implicaciones, entre ellas esta, que la persona implicada en un proceso penal tenga la certeza de que el juez va a resolver en base a lo que efectivamente se encuentra sentado, se encuentra investigado en esta carpeta de investigación, que no va a resolver de forma oculta, de forma apartada, no, de forma pública, lo va a hacer de forma transparente, va a emitir su fallo y también le hará saber al imputado, al investigado, que este fallo, que esta resolución que esté emitiendo puede ser materia de revisión por parte de a través de algún sistema, alguna forma de impugnación precisamente que prevé la misma norma. Todas estas posibilidades las brinda el sistema también, ¿no? Perfecto, maestro Sergio. Pues adelante, maestro Miguel, ¿usted qué nos puede mencionar acerca de esta metodología de carpetas en desahogo de audiencia? Sí, maestro. Mira, si bien es cierto, tenemos también, de cierta forma, como reminiscencia de lo que anteriormente se manejaba como una averiguación previa a un expediente, y al día de hoy tenemos carpetas, y yo lo digo desde la parte administrativa. Lo cierto es que de repente algunas carpetas han llegado a componerse en exceso de actuaciones. Como bien dicen quienes me anteceden, el tema de la metodología de la audiencia precisamente se refiere a que las partes procesales, las partes técnicas sean las que incorporen información de calidad. Con base en ello, entonces, obligadamente me parece que también tendría que ser parte de la instrumentación ya a cabalidad del sistema acusatorio, es que reduzcamos el tema de, por ejemplo, asentar o constituir las carpetas de demasiado papel, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que también se trata de no utilizar tanto material que al final de cuentas nos termina de repente haciendo carpetas también bastante, con una composición bastante importante en cuanto a número de fojas, y que bueno, al final de cuentas también se dificulta. Me parece que lo importante acá es precisamente ya bajo un parámetro de mayor compromiso de quienes intervienen en una audiencia, es que ellos sean quienes de manera, bajo el principio de lealtad, incorporen la mayor parte de la información, pero precisamente que recaiga esta actividad en las partes, porque a final de cuentas también son ellos quienes deben de mantener, o más bien defender su postura bajo una teoría del caso, pues ellos tendrían que defender su postura bajo argumentos lógicos.
En ese sentido, bueno, si nosotros ya caminando de mejor manera en una instrumentación un poquito más avanzada, ya ahora con una herramienta tecnológica como es esta, las plataformas de multimedia, pues también sería bueno que se fuese reduciendo de cierta forma el tema de la carpeta conforme ahora lo hacemos, ¿no? Con tanto papel, y sobre todo porque de repente también las constancias que son parte de lo que se asienta en una carpeta, de lo que pasó en algún momento, o una actuación como las que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales que deben de obrar, bueno, tendríamos que diferenciar en ese sentido, y ahora ya de manera digital, cuáles son las que en realidad deben de existir por ahí. Por ejemplo, las constancias pues de auto de vinculación, y que aún también ya la Corte ha dicho que pues tampoco se requiere esta parte de incorporarlo a la carpeta. Bueno, pues la sentencia, la ejecución de la misma, en el sentido de ir disminuyendo, y que a final de cuentas la carpeta ahora sí sea una carpeta digital, como ya se está haciendo en la Ciudad de México. Para allá vamos también en esa parte de implementación de esta metodología de carpetas, pero lo cierto es que sí ya irnos quitando el vicio de juntar documentación, constancia, porque a final de cuentas el documento que se incorpore de manera digital o física a una carpeta y que sea erróneo o que su contenido no sea fidedigno, pues también está al alcance de las partes procesales los medios para efecto de hacer valer que precisamente ese contenido en ese documento no fue así. Pero bueno, vamos, inclusive por eso se requiere también de que las partes se comprometan de mejor manera cuando se incorporan a un procedimiento de este nivel, de que ellos precisamente con certeza especifiquen los contenidos y sobre todo verídicos, para que con base en ello el juzgador con esta información de calidad esté en posibilidad de determinar, y que en su momento, bueno, transitemos como en otras regiones que sí lo hacen en estos términos, y que bueno, las partes son los que exponen de mejor manera y a mayor abundamiento sobre los temas sustanciales, y no necesariamente de una carpeta administrativa, que insisto, yo lo veo desde la parte administrativa. Así es, maestro. Sí, muchas gracias, maestro. Y no, y tienen ustedes razón en cuanto a que la carpeta en realidad es un documento de trabajo previo a ir al juicio, pues básicamente del Ministerio Público y del asesor jurídico. Es decir, son documentos que de alguna forma es su trabajo previo que deben hacer correcto, que deben de conocer y que también conoce en su caso la defensa. Entonces, es cierto. Maestra Carolina Bernal, ¿usted cómo nos podría decir si es eficaz el modelo de gestión judicial en este nuevo sistema, maestra? Sí, gracias. Bueno, el modelo de gestión judicial. Las unidades de gestión judicial parece que se crearon precisamente con un propósito. Se dice que el juez ahora solamente se ocupa de resolver cuestiones jurisdiccionales, no como antes en los juzgados, que sabemos que el juez tenía a su cargo 20, 25 personas y tenía que firmar el acuerdo, evidentemente aparte de las resoluciones en sí, ocuparse tanto de la cuestión jurisdiccional como de la cuestión administrativa. Y me parece que por eso existen las unidades de gestión judicial, precisamente para eso, insisto, porque solamente el juez se encarga de resolver las cuestiones jurídicas y con apoyo de la unidad de gestión judicial que se encarga de llevar lo administrativo. ¿Y por qué digo en apoyo? Porque yo siempre he sostenido que no es que los jueces seamos una parte y la unidad de gestión sea otra, no. Es un conjunto y debemos caminar de manera armónica, es decir, hay un engranaje entre el personal de la unidad de gestión judicial y los jueces. No es que uno sea independiente y no, yo porque soy el juez, no es así, es un complemento. Y sin ellos tampoco me parece que el sistema funcionaría, porque la labor de la unidad de gestión judicial es muy loable. Es decir, que las determinaciones que se toma por parte del órgano jurisdiccional en la audiencia, sea de notificar a alguien, de remitir un exhorto, de sanear o cualquier situación que se resuelva en la audiencia, bueno, ahí para eso están los personal de la unidad de gestión judicial, pero debemos ir caminando a la par. Y yo soy reiterativa en esto. Somos un grupo que de manera conjunta, de manera armónica, me parece que debe de ser, se complementan para poder alcanzar los fines de este sistema y sobre todo lo concerniente a la administración de justicia. Uno depende del otro y debemos ir caminando juntos. Entonces, la unidad de gestión judicial forma parte importante en este sistema procesal penal acusatorio porque cada uno del personal que la integra
es una parte fundamental, como antes lo era también en el juzgado, desde el que recibía las promociones, antes llamada oficialía de partes, hoy atención a usuarios, son indispensables. Entonces, pero ese fue el motivo por el que se crean las unidades de gestión judicial, para que entonces el juez ya sea parte de todo lo administrativo y solo se aboque a las cuestiones jurisdiccionales. Pero sí que eso implique que estemos separados. Insisto, debemos ser complemento, ir juntos para alcanzar y acentuar de manera adecuada esa administración de justicia que finalmente es nuestra obligación. Muchas gracias, maestra Carolina. No, y como usted lo dice acertadamente, al hacer la labor el juez, pues es lo más importante, ¿no? Y realmente quitarle tiempo para este tipo de situaciones que no es que sean menores, pero no podría, sería demasiado. Maestro Sergio Acevedo, ¿cómo ve usted el modelo de gestión judicial? Pues trascendente, en el sistema trascendente, que es una maquinaria muy grande, son diversos engranajes. Estoy de acuerdo que es muy importante la actividad jurisdiccional y esto viene a colación también con el tema que tratamos anteriormente. El juez ya va a resolver en relación a la información que le viertan las partes y va a resolver en audiencia, es decir, ya no va a ocupar precisamente la parte administrativa del anterior sistema que se ocupaba precisamente de llevar a cabo todos los actos administrativos, ¿no? Se crea para eso la unidad de gestión judicial, que es la que implementa precisamente todos los mecanismos necesarios, de modo que el juez pueda cumplir precisamente con esa parte de emitir la resolución, la determinación jurisdiccional. Pero ¿qué implicaciones tiene eso? Tiene implicaciones de que la gestión judicial se organiza también con la gestión tecnológica para implementar la audiencia. La gestión judicial se organiza para que acceda a un auxiliar de sala, de modo que también administre lo que ocurra dentro de la sala. Se organiza para girar los oficios, pedimentos, etcétera. Ya toda esta parte administrativa que no conoce precisamente el juez es la que lleva a cabo la unidad de gestión judicial. Es importante, sí, desde luego que es fundamental. De otra forma no podría llegar el juez a la sala. ¿Por qué? Porque sería vano llegar si no hay todas estas, esta labor previa para que el juez pueda desempeñar su función. Es fundamental. Reitero, es un engranaje. Falla parte del engranaje y se viene abajo todo. Y por eso también considero que es fundamental la labor de la gestión judicial. Tiene esta implicación también de que el juez, como ya hemos referido, únicamente se aboca a resolver lo jurisdiccional en la audiencia correspondiente, pero ello no tiene que dejar de lado toda esta actividad administrativa que ahora ya se lleva a cabo bajo un enfoque de especialización también por parte del personal de las unidades de gestión. Hay áreas que se especializan, que llevan a cabo determinadas funciones dentro de la unidad de gestión judicial y que se distribuyen precisamente todo este engranaje, todo este mecanismo para que en todo caso cada uno de los jueces adscritos a las unidades de gestión judicial, que en la Ciudad de México el planteamiento es de 10 jueces por cada unidad de gestión judicial. Hay en algunos casos menor número de jueces, dependiendo también las necesidades de cada unidad de gestión, ¿verdad? Pero administrativamente es fundamental, creo yo, la gestión judicial en la labor del juez. Muchas gracias, maestro Sergio Acevedo. Maestro Miguel Palacios, ¿cómo ves acerca del modelo de gestión judicial? Con mucho gusto. Es un acierto la existencia porque necesariamente se requiere el apoyo al órgano jurisdiccional. La parte administrativa es importante sobremanera porque desde ahí comienza precisamente en el área de atención a usuarios, además de que esta unidad de gestión judicial como se maneja en la Ciudad de México, pues está integrado por al menos 58 personas, 60 personas. Entonces, dependiendo también de las necesidades del órgano jurisdiccional, pues aquí debemos distinguir lo que el maestro Acevedo en algún momento comentó conjuntamente con la maestra Carolina, en el sentido de que entró primero el tema de los delitos culposos y evidentemente el tema de los delitos oficiosos, bueno, pues también requiere de elementos humanos importantes para efecto de solventar todo esto. Entonces, en la Ciudad de México, bueno, pues al menos hay
algunas unidades de gestión, al menos 12 en sistema de delitos culposos o de querella, y otras tantas también que se ocupan de la ejecución de sanciones penales. Vamos a hacer una referencia de 18 al menos unidades de gestión, integradas por cada una, por elementos importantes como son las direcciones, las subdirecciones, los jefes de unidad departamental, ahí también de notificadores inclusive, que hacen toda la parte administrativa. Es muy importante porque desde ahí, desde el área de atención a usuarios, se reciben las solicitudes. Ahora, aquí la parte importante que evidentemente tenemos que destacar es la reminiscencia en el sentido de presentar todavía solicitudes de manera escrita. Me parece que al día de hoy, en términos de la pandemia como tal, estamos viviéndola, lo que debemos de evitar precisamente es el traslado de documentos y sobre todo documentos que vienen de la calle, de un lugar en donde posiblemente tengamos la oportunidad o la necesidad de utilizar un transporte público y de trasladarnos inclusive por ahí en algún sistema colectivo metro. Lo cierto es que es desconocido por la gente, inclusive por las propias autoridades, inclusive, y te voy a comentar, las propias autoridades del mismo tribunal, que existen correos electrónicos. Esta metodología, estas herramientas tecnológicas nos permiten al día de hoy precisamente recibir estas solicitudes donde da inicio a toda la instrumentación del tema jurisdiccional para llegar inclusive a una audiencia de juicio. Precisamente en esta unidad departamental de atención a usuarios se reciben, pero se pueden recibir también, además de físicamente, se pueden recibir por correo electrónico, porque también es un número importante de promociones que se presentan por correo electrónico y sobre todo el mismo correo electrónico que está aperturado a las 24 horas del día. Esto es, si bien es cierto, se va descargando dentro de un horario de labores que se especifica por el Consejo de la Judicatura, lo cierto es que, bueno, continuamente permite que esas solicitudes de cualquiera de las partes procesales, víctimas, imputados, víctimas indirectas, inclusive instituciones públicas de seguridad, de procuración de justicia, pues que ahí se reciban. Y me parece que sería importante que al día de hoy sea el único medio para recibir nosotros las solicitudes para dar trámite a cualquier audiencia, porque con eso nos evitaríamos el tema de propagar en el supuesto un contagio que aún y cuando la autoridad jurisdiccional se ha ocupado de implementar a través del Consejo de la Judicatura parámetros de prevención precisamente para evitar este tema de contacto, pues lo cierto es que las partes que asisten todavía pretenden que se presenten los escritos de manera física, lo cual pues me parece que es una práctica que también tendría que ya abandonarse, porque si partimos de un sistema novedoso donde las partes pueden hacer uso de las herramientas tecnológicas como son las plataformas, pues en la misma dinámica podríamos hacerlo con las promociones y con eso nos evitaría. ¿Por qué? Porque el control interno que nosotros llevamos para efecto de, y además también el externo, como al día de hoy lo estamos haciendo, por ejemplo, ya no se manda un traslado físico que aún y cuando de repente al alcance se tiene que llevar y que esperemos que de manera pronta ya termine esta práctica, solamente sea digital y con el acuse de recibo a través de las plataformas electrónicas podemos hacer perfectamente nuestra labor. Pero lo cierto es que sí es una herramienta importante, deben de existir. Evidentemente, las unidades de gestión requieren también de perfiles predeterminados, perfiles en los que al menos tengamos el uso de la tecnología, las herramientas tecnológicas más recientes, que sepamos utilizar toda esta parte y que le saquemos el mayor provecho. Evidentemente, pues se ha instrumentado toda esta dinámica que aún y cuando, bueno, es bastante, en la Ciudad de México sabemos que es el tribunal es el más grande, al menos del Estado mexicano, pues también se requiere en esos mismos términos de mayor número, mayor herramientas que permitan solventar de manera importante esta labor, pero sí, evidentemente, como bien lo dice la maestra Carolina, somos un equipo y apuntalamos la labor. El éxito depende de ambas partes, ¿no? Tanto el órgano jurisdiccional como el tema administrativo, y esto hace un quid muy importante y que a final de cuentas pues, redunda en el éxito de la administración de justicia y también en el conocimiento de la sociedad respecto a cómo van sus asuntos. Así es, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues bien, maestra Carolina Bernal, como ve usted,